proyecto Caracterización y Perspectivas Pedagógicas del Canon Literario, iniciado en el año 2008 con apoyo del Instituto de Educación a Distancia y el Comité Central de Investigaciones, generó una serie de resultados en torno al uso de la literatura dentro del aula de clase en la educación básica primaria y básica secundaria. Este estudio abordó los departamentos de Cundinamarca y Tolima y una zona especial de Girardot. A partir de los resultados de este proyecto surgieron nuevas preguntas de investigación, sobre todo enfocadas a cómo renovar el canon literario que fue hallado petrificado con lecturas propias de los años 80. En ese escenario se planteó un proyecto que se denominó El tiempo es de la metáfora, cuyo objetivo principal era la de renovar el canon literario formativo a partir del género poético, pero además de ello proponer estrategias pedagógicas para innovar la enseñanza dentro del aula. Es así como a partir del año 2010 se inicia en el CREAD de Ibagué este proceso investigativo que logró establecer la realización de cerca de 12 trabajos en el campo de la poesía que fueron aplicados en diferentes instituciones en básica primaria y básica secundaria. Lo que encontraremos a continuación en este documental son los resultados finales de la socialización de estos proyectos, de estos avances, donde contamos con un equipo de cerca de 22 personas de estudiantes y pues el apoyo del comité curricular del programa de educación básica con énfasis en lengua castellana del Instituto de Educación a Distancia y en coordinación con el grupo de investigación Argonautas, que fue el encargado de coordinar los procesos de investigación, los procesos de aplicación y la sistematización de los resultados finales. Proyecto Caracterización y Perspectivas Pedagógicas. El tiempo es de la metáfora. Proyecto para llevar la poesía al aula. La investigación formativa es una estrategia pedagógica mediante la cual se busca la construcción de una comunidad académica que lidere procesos de investigación acerca de los problemas reales del contexto. Sus principios básicos son: planificación curricular por núcleos problemáticos. El cambio de paradigma se da a partir por construir programas que se basen en problemas reales del contexto, para abrirle un espacio a la indagación, a la observación, al atrevimiento hipotético, fundamentos estos de una epistemología de la investigación, relación constante entre estudiante, docente, comunidad. Los modelos más recientes que han innovado la escuela tienen en común la necesidad de replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la horizontalidad de las relaciones estudiantes-docentes, correlación constante entre el mundo teórico, ideas, con el mundo de las acciones, contexto. Este principio busca rebasar el espíritu positivista, que pretendía explicar la totalidad del universo mediante un método único, entendiendo que la comprensión de los fenómenos humanos pasan por otros estados y formas de asumir el conocimiento. Cambio de paradigma, de consumidores de conocimiento a productores de conocimiento. Ser productor de conocimiento parte por enfrentarse de lleno al saber oficializado, para equipararlo con la realidad y transformarlo o validarlo, dependiendo del área temática que se esté abordando en el proceso de investigación formativa. Innovación en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Los procesos de investigación formativa deben pasar por esa desaprensión de los conceptos rígidos de la investigación, del enfoque puramente positivista y de la mitificación del investigador, para darle cabida a la flexibilidad con rigor y a la construcción cultural del investigador como un sujeto activo que accede al saber, descubriendo el saber. Creatividad e imaginación. Para el investigador es importante partir de este principio, ya que para descubrir las múltiples posibilidades del conocimiento es necesario verlo desde distintos ángulos. La imaginación permite crear el ideal de algo en la estructura mental
y la creatividad permite que ese algo imaginado se haga palpable. El proyecto Caracterización y Perspectivas Pedagógicas, en el cual se enmarcan los proyectos de selección de un canon literario en el género poético para ser llevado al aula mediante estrategias pedagógicas innovadoras, se organiza alrededor de las políticas de investigación formativa, que orientan el quehacer académico del Instituto de Educación a Distancia, desde donde el programa de licenciatura en Educación Básica, con énfasis en lengua castellana, imbrica el desarrollo de macroproyectos de investigación. Por lo tanto, el comité curricular del programa se convierte en el centro de discusión y propuesta de caminos de investigación que logran involucrar a los estudiantes de la licenciatura y, a su vez, conectan el desarrollo pedagógico con las instituciones educativas del contexto, logrando con ello entrecruzar investigación, docencia y proyección. A su vez, la Coordinación de Investigación Formativa entabla diálogo constante con el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima, logrando así que el grupo de investigación Argonautas inscriba los proyectos y obtenga el aval para fortalecer los procesos de investigación formativa de la licenciatura, activando igualmente a los docentes del programa en distintos proyectos y semilleros de investigación. El proyecto Caracterización y Perspectivas Pedagógicas del Canon Literario se desarrolló en los departamentos de Cundinamarca y Tolima durante los años 2008 a 2011, logrando abrir una serie de perspectivas de investigación en el campo de la enseñanza de la literatura, la selección del canon, la didáctica y la pedagogía de la educación básica primaria y secundaria. De allí se derivaron múltiples proyectos como es el de la selección e inclusión de un canon formativo en el género poético, para ser llevado a las instituciones educativas en los distintos grados, el cual se denominó El tiempo es de la metáfora, inclusión del género poético en el canon literario formativo. El impacto social del proyecto se mide por la capacidad de respuesta que se le ha dado a las diferentes instituciones educativas, a donde los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en lengua castellana, han realizado sus trabajos de campo. Primero, elaborando un diagnóstico, luego diseñando un proyecto y una propuesta pedagógica que luego se aplica y se sistematizan los resultados. De esa manera, el docente universitario, el estudiante de pregrado, los docentes de educación básica primaria y secundaria y los niños y jóvenes construyen una red de saber para la transformación de la escuela en el campo de la enseñanza de la literatura. El proyecto ha permitido potenciar la comunidad académica del Instituto de Educación a Distancia, involucrando a los docentes y estudiantes en procesos de formación investigativa, y fortaleciendo la producción de saber que circula en libros de texto, revistas, páginas virtuales, libros, resultados de investigación, entre otros. La Ley General de Educación, en el artículo 1, manifiesta que la formación del ser humano debe ser un proceso personal, cultural y social. Por lo tanto, junto con los estándares básicos de competencias del lenguaje y los lineamientos curriculares, se pretende crear e instaurar en las escuelas un nuevo canon formativo que transforme esas viejas costumbres de las escuelas o corrientes tradicionales que se estaban utilizando. Es necesario que la propuesta que se lleva a la escuela de transformar el canon poético juegue un papel fundamental junto con el contexto de los estudiantes y que se vea relacionado internamente con sus edades y con sus gustos. La enseñabilidad de la literatura pretende una pedagogía de la literatura, pretende que los estudiantes tengan goce estético y pretende el acercamiento a la construcción escrita con intención poética. El canon formativo se establece sobre dos paradigmas que son esenciales en la educación media y básica de Colombia, y es, uno, generar nuevas propuestas y nuevos autores que tengan un contexto adecuado para los estudiantes, y lo otro, que sea una didáctica establecida con los deseos de cada estudiante.
De esta manera el canon formativo va a enseñar, va a proponer dentro de las escuelas del departamento del Tolima unas nuevas propuestas que van a enfocar estos pensamientos, estas ideas de lo que Ronald Barthes, Louis Rosenblatt nos han enseñado de su estudio literario acerca de que la literatura está impregnada de factores sociales, sociológicos, económicos, filosóficos, éticos, lingüísticos, es decir, de todo ese entramado social, y de esta manera el estudio que se va a hacer dentro de la universidad va a estar comprometido dentro de las aulas de clase. Ya tenemos la filosofía, ya tenemos la pedagogía, tenemos la definición de la literatura y del análisis formativo del canon literario. Podemos establecer 4 factores que son importantísimos al estudio de la literatura y son los 4 campos del canon literario. El primer canon literario que podríamos establecer es el canon oculto. El canon oculto son las propuestas personajes que el docente tiene acerca de la literatura, contextualizadas obviamente con la escuela, con los alumnos, y con ello tiene un convencimiento total para llevar esta misma ciencia, literatura o arte. El otro canon es el currículo estatal que se da en la educación pública, en los colegios, en las instituciones, y es otro estudio que hacen ellos mismos acerca de la literatura para la enseñanza del lenguaje. El otro canon es el canon formativo, que son de especialistas en la literatura, en este momento como Carlos Gamboa, que es director del proyecto de nosotros, de todo el proyecto poético. Finalmente, el último canon, que es lo que nosotros queremos romper, es el paradigma, y es el canon comercial. El canon comercial se trabaja sobre otros balances y unos parámetros no contextuales, pero se trabaja solamente sobre un campo comercial, es decir, que las obras no son estudiadas, sino que son llevadas para un mercado globalizado en un mundo capitalista como el que hoy pertenecemos. Dentro del proyecto de caracterización y perspectiva del canon literario se abre una nueva línea de investigación a través de la selección de un corpus literario, entendido como la recopilación de textos con un fin didáctico para la enseñanza de la literatura. Este corpus literario estaba compuesto por diversos géneros, dentro de ellos el lírico y el narrativo. El cuento fue tomado ya que a través de las acciones que realizan los personajes, los niños y los lectores llegan a caracterizar acciones, conductas que realizan los personajes, y ellos logran señalar entre los buenos y los villanos. Y como dice Charles Perrault, ellos llegan a adoptar, ellos quieren ser, ellos desean ser como el bueno y no como el villano, lo cual logra transformar su interior. Se seleccionó también el mito, ya que a través de sus seres sobrenaturales y de la simbología que utiliza, muestran profundas verdades del ser humano y enseñanzas del mismo. Igualmente, la leyenda se basa en una realidad de una persona, de un lugar o de un hecho sobrenatural, un fenómeno natural. Esto nos da pie para comprender la cultura, para comprender el ser y el pensar de una persona, lo cual creemos esencial para poder mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Asimismo, se seleccionaron algunas fábulas, ya que estas, por contener no solamente por utilizar el recurso de la personificación, sino también porque en su estructura lleva una moraleja, una enseñanza, logra que los niños lleguen a interiorizar algunos valores necesarios en la convivencia, como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, entre otros. De esta manera se planteó la propuesta pensada en la transformación del ser y la relación de él con los demás. Para nuestro marco pedagógico tuvimos en cuenta las aportaciones de Alfonso Cárdenas Páez con respecto a la pedagogía de la literatura, el cual nos enseñó a solidificar una idea que era: la literatura sí se puede llevar a la escuela y se puede trabajar en la parte de educación básica. También se puede trabajar a través de unas estrategias pedagógicas muy lúdicas que llevamos a la escuela, en donde jugamos con la sensibilidad, la interpretación del sentido, la crítica y los valores y la creatividad de los estudiantes.
también tuvimos en cuenta el enfoque humanista, el cual nos llevaba a permitir explorar ese ser humano, promoviendo su capacidad crítica, creativa, y sobre todo que se centraran en ellos, en un diálogo consigo mismos y que lo pudieran llevar también a su alrededor. Para esa visión de mundo que necesitábamos explorar en ellos, también tuvimos en cuenta el socioconstructivismo, no solamente que se vieran como ser humano, individual, persona, sino que también miraran a su alrededor. Por tal motivo, al llevar la poesía a la escuela, nosotros llevamos esa propuesta de construcción del sentido, en la cual se humaniza, ya que ellos pues tienen ese diálogo consigo mismo y con esa visión de mundo que tratábamos de llevar y acercarlos por ese lado a la poesía. Lo que es el sentido del mundo, lo que es escuchar, leer poesía o literatura, pues siempre estará presente, no solamente en la escuela, sino también a su alrededor, porque pues la lectura, la escritura hace parte de la vida y se hará parte siempre de que nosotros como docentes la mostremos y la enseñemos en las aulas de clase. Ellos estuvieron acá durante una práctica sobre poemas, o sea, me pareció muy chévere porque yo por mi parte aprendí a expresarme por medio de escritos, porque ellos nos decían que por medio de estos poemas podíamos expresar todo lo que sentíamos. Nos hacían actividades, dinámicas, y fue muy chévere porque también tuvimos un tiempo de compartimiento pues, con nuestros compañeros, porque nosotros éramos puras niñas, y no, genial con ellos. No son los típicos profesores que llegan a explicar y apréndanse los poemas de tal o este señor hizo tales poemas y la historia básicamente no, ellos se centraban en que nosotros como que saliéramos a relucir, o sea, diferentes tipos de poemas, que expresáramos lo que sentíamos y eso es bacano porque las clases no son aburridoras, eran chéveres, eran interesantes y uno aprendía sin necesidad de estar repasando, ay, tengo que aprenderme esto y esto y esto. Ellos nos decían que nos daban estados anímicos como estar triste, feliz y teníamos que expresarnos pero con los ojos. Teníamos que decir cómo nos sentían, pero solamente usando los ojos no podíamos usar nada más y pues eso me ayudó mucho porque la poesía lo va como centrando más a uno en cómo se va soltando uno. Esa es la idea que nos están metiendo, que seamos ¿qué? Hermosos, bellos, famosos, exitosos. ¿Será que eso es la realidad? No. Las personas, los periódicos y los medios de comunicación nos quieren nos quieren mostrar que una persona no puede ser exitosa, no puede llegar a la fama, no puede llegar a la televisión, a la prensa, a un canal a presentar noticias o algo, si no es hermosa. Tiene que tener sus medidas 90, 60, 90 o no llega. Piensan que una persona con unos kilitos de más o gordita, ¿sí? O que no es exactamente hermosa ni perfecta físicamente, no pueden llegar al éxito. Pero la poesía nos muestra eso, que nos muestra con palabras diferentes a lo cotidiano, cómo son las cosas, cómo podemos ver más allá de lo que la gente nos muestra, más allá de lo que se ve alrededor de nosotros en la vida cotidiana. Y un pañete que recubre sus bajas caídas, adornan la fiebre rústica del paisaje. El insensible martilleo de incontrolable luz y aún se hastía de ella, pero en tinieblas anda y la noche no llena. Las palabras de angustia de la luna y los gritos de murmullos suaves
que poco a poco se convierten en alaridos para su fin, al cual llega como oveja y termina como cabrito, que en el matadero encuentra su final, que parecía como a lo lejos del alba. Arriésguense en escribir, arriésguense a ustedes llevar su realidad, su escuela, su contexto, llevémoslo a las letras. Hola, somos de la Escuela Bellavista. Profesora, nos han enseñado mucho sobre mitos, leyendas, cosas así, y más aquí tenemos que cuidar la naturaleza, no rechazar a los demás compañeros, a los animales no hay que matarlos. O sea, hemos aprendido mucho también sobre la amistad. Y ella nos ha enseñado que a pesar de todo no hay que matar a los animales porque los animalitos son los que nos dan una buena naturaleza. He aprendido que no debo dañar los árboles, no debo dañar la naturaleza y no debo matar a los animales porque los animales son inocentes y no toca matarlos. Estamos aquí cerca, aquí se ve las delicias, se ve todo Ibagué, por allá se ve que hasta que llueve y estamos aquí en un recorrido sobre la naturaleza. La leyenda ya lleva muchos años de tradición, se llama La Verduna. La leyenda de La Verduna nos cuenta que era una mujer que vivía sola con unos niños, porque el esposo nunca quiso vivir con ella. Entonces ella, como no tenía opción de ir a trabajar a la ciudad, entonces ella trabajaba acá en el campo. Inicialmente, cuando me comentan que van a venir a la institución para realizar un proyecto, les abro las puertas. Me siento contenta de que ellos estén acá. Ha sido un trabajo supremamente valioso. Los estudiantes han logrado sacar de ellos experiencias vividas, han podido trabajar en armonía. Ha sido una gran ayuda para ellos, para que pudieran compartir en grupo, para que les salieran todas esas ideas que tienen ellos también allá guardaditas. Ha sido supremamente ordenado, han sido cosas preparadas, llevadas a cabo con éxito. En vez de uno tomarse a veces una cerveza, es mejor tomarse el café. Sí, porque es nutriente para la vida, la salud y la proteína. Una sola pepita tiene mucho nutriente y tiene mucha vitamina para nosotros. Sí. A todos los niños les quiero decir que hay que cuidar el agua, los animales, a las plantas, porque en muy poco tiempo todo se va a secar. En muchas ocasiones les cierran las puertas a estos proyectos y no debe ser así, porque son muchas las enseñanzas que deja esto en todo aspecto, porque aprenden a convivir en sociedad,
dan aportes buenos. Definitivamente es un trabajo excelente, excelente. Nos van a contar por qué se sintieron tristes, ¿vale? Tiene la palabra. Te dijo groserías y te insultó. ¿Y por qué sabías por qué eso te hizo triste? Porque nosotros éramos los mejores primos, porque yo ni con mi hermano era así. Pero hoy lo perdonaste. Hoy le diste un abrazo. Sí, señora. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a tu casa o cuando veas a tu primo? Lo va a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Vas a volver a ser amigo de él? Bien. Pues las niñas que han venido a hacer este trabajo con los estudiantes de grado tercero, pues han traído elementos muy valiosos a la comunidad educativa, implementando el programa de bajar los niveles de agresividad, mejorar la convivencia en los estudiantes a través de la enseñanza de la lengua castellana por medio de literatura, como son fábulas, cuentos, que le traigan a los niños de pronto esas opciones de escoger entre la parte de la agresividad y la parte de la sana convivencia. Especialmente en el grado 3-2, pues se ha visto que en realidad sí esos niveles de agresividad han mermado muchísimo. Se ha mejorado mucho la convivencia en el grado. Han hecho muchas actividades muy dinámicas con los estudiantes que me parece que les ha mejorado hartísimo en cuanto a la disciplina, el comportamiento de ellos, en cuanto al trabajo en clase y para trabajarlas, con todos los grados de todos los salones, ya que veo que los muchachos se motivan mucho. En convivencia con la niña ha sido muy bueno por los trabajos que le han colocado, la han ayudado a mejorar mucho, se dedica más todavía a concentrarse más a estudiar. Esto nos ha ayudado a nosotros a proyectarnos más en nuestra vida y en nuestro colegio para poder expresarnos mejor hacia las demás personas, ¿sí? Para mí fue importante porque
A cabo de este tiempo que estuvimos aprendiendo, pudimos expresarnos, pudimos abrir nuestra mente a la poesía, a los cuentos. Pues en algunas áreas también nos fue mejorando porque pudimos ir abriendo nuestra mente, pudimos expresar lo que sentimos y pudimos aprender más porque gracias a esto nosotros podemos abrir nuestra mentalidad. La vinculación que ha tenido la Universidad del Tolima a través de sus facilitadores ha influido mucho dentro de los espacios de investigación que se les ha dado a los alumnos, adquiriendo ellos una gran dimensión en la parte de la comunicación, la investigación y el análisis de textos literarios, especialmente en lo que relaciona a la parte poética y su composición. A mí me ha gustado el modo de los profesores, de la lectura, de los que le han dado a los niños, porque en eso se valora y se capacitan para el futuro de ellos, en el área que a ellos les vaya a gustar. Me ha parecido muy bueno porque le han ayudado a ella a dar un sentimiento ante los compañeros, con los profesores, en el hogar, conmigo, con toda la familia, y le ha servido porque va como ayudándose en las demás materias, a redactar, de pronto expresarse en sus redacciones, con sus dibujos. Sí, me ha gustado mucho porque la he visto a ella con mucho ánimo de estudiar, de hacer sus tareas, de ser una niña de bien para la comunidad, y a la vez le ha motivado mucho que colabore en cualquier actividad que haya en el colegio, con sus compañeros, les explique, les enseñe. El trabajo que vienen presentando los muchachos en este presente año ha sido muy bueno a raíz de todas las expectativas que ustedes despertaron en ellos para el amor a la poesía, para el disfrute de la poesía, para el goce de la poesía y más que todo interpretarla, entenderla, vivir la poesía. Entonces ya como que ustedes nos han facilitado a nosotros un trabajo mejor porque pues, tenemos que mucho ver el contexto de nuestra institución, el contexto de la vida de estos estudiantes. Entonces la verdad que ha sido espectacular. Yo los felicito mucho, los felicito por este trabajo tan bueno. Pues lo que me gustó es que, por ejemplo, en esa forma que la profesora transmitió sobre el poema, es algo que, por ejemplo, muy pocos los profesores tienen ese método como de entrar más a los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, como los profesores tradicionales tienen un régimen muy diferente, por ejemplo, a lo serio, como normalmente, pero esta profesora nos entraba como a entrar más profundizado. ¿Cómo se quiere decir? Que, por ejemplo, hacer nuestros propios poemas. Por ejemplo, hubo un trabajo donde ella, por ejemplo, teníamos un poema completo, entonces uno con eso podemos, por ejemplo, crear ritmos. Por ejemplo, algunos cantaban, por ejemplo, forma de reggaetón, algunos rap, algunos románticos, algunos rap alternativos, etc. Allí germinan los toques de aquella negra humedades, de aquella lluvia fermentada,
es la capa de los volcanes, salieron los pechos agustos, las claras flechas vegetales. Bastante productivo, los estudiantes se motivaron bastante y los resultados, de acuerdo con los informes de las docentes, pues fue satisfactorio. Es importante porque hoy día los estudiantes han abandonado el interés por la lectura y ya ahora pues ellos tienen como más entusiasmo para desempeñarse mejor en ese aspecto. Y esto les contribuye a mejorar el rendimiento académico no solamente en el área de español, sino en las demás áreas porque tienen un nivel de interpretación mejor y además se motivan. La poesía encontré muchos sentimientos, encontré con el cual me puedo expresar muchas cosas que me pueden identificar. En la poesía podemos encontrar música, palabras bonitas, podemos llegar a entender o expresarnos de una forma diferente, en la cual podemos llegar a identificarnos haciendo poemas y llegando a los sentimientos de las demás personas. En cuanto al proyecto desarrollado por la profesora el año pasado, he visto que mi hija se ha interesado más por la lectura, en la parte de la poesía, le ha gustado mucho consultar. Últimamente he visto que le gusta la declamación, que trata como de hacer nuevas poesías, de inventar cuentos, de redactar inquietudes. Las tareas he visto que le gusta mucho la escritura, la redacción. Y en la parte de la lectura he visto que, por ejemplo, ahorita no es como antes, que de pronto se dedicaba a leer todo lo que tenía que ver solamente con chisme. Ahorita se interesa mucho por la consulta, por la lectura en general. Me pareció que la experiencia con los profesores de la Universidad del Tolima fue muy importante, ya que mediante la poesía nos pudimos desahogar, también mostrar nuestra parte poética, también mediante la poesía podemos dar a conocer nuestra forma de pensar, de ser. Para mí esa fue una experiencia muy chévere porque aprendimos muchos temas de la poesía a partir de actividades que nos ayudaban a comprender los temas mucho más rápido. Entonces, cada vez que nosotros entramos al salón, salíamos, compartíamos con nuestros compañeros. Nosotros también practicamos acerca de los poemas, nos ponían a armar poemas de la manera que creíamos, también a crear nuestros propios poemas para así desarrollar nuestra habilidad. Hoy la vida está siendo trabajada de una forma muy rápida, muy material, muy económica, centrada en el producto, centrada en hechos del vivir ya. Entonces eso me hacía ver que de pronto esta experiencia no iba a ser así como muy fructífera. Hoy, viendo los resultados, yo veo que hay que hacer una especie de reconceptualización de algunos elementos del currículo, porque lo que es la poesía, lo que es la literatura y todas aquellas obras que se centran desde esa parte emocional, desde el sentir del ser humano, hay que volverlo a retomar. Hoy esas corrientes sobre
la pedagogía de la humanización, nos están invitando de pronto a hacer ese tipo de ejercicio. Cambiando su silencio en carne viva y llevó tu libertad cautiva, sabiéndote infeliz y a la deriva, o haciendo del dolor una costumbre, con sus huellas de espanto y de reproche y dejándote a solas con la noche. Pues esta propuesta de la poesía sirve en la formación humana de mi hijo, en la medida que la poesía sensibiliza. Al sensibilizar a los niños los hace más humanos, los hace estar más pendiente de los sentimientos y de las emociones del otro, pero también nos ayuda a que conozca sus emociones y a que las sepa comunicar de manera adecuada, ¿no? Y emociones me refiero no solamente a la alegría, sino a las emociones como la tristeza, emociones como el enojo, que en esta época es bastante complicado que ellos lo manejen de forma asertiva. Entonces yo creo que la poesía es un buen camino para que ellos aprendan a conocerlas y a manifestarlas adecuadamente. No más a la guerra, seamos libres, no a la violencia, no queremos crecer siendo violentos, no a la guerra. El trabajo que hicieron las profesoras de la Universidad del Tolima me pareció muy chévere, por decirlo así, porque es una actividad lúdica que hacemos al aire libre, que compartimos y pues que tenemos un espacio libre donde trabajar. Aprendí a hacer más escritura poética porque con ello he expresado mis sentimientos hacia los demás. Sí, realmente es un programa bastante interesante porque acerca bastante a los muchachos a la literatura, sobre todo la parte de la lectura, de la composición, el conocimiento general de obras y de autores, y pues además los lleva a intercambiar con otros estamentos, que no sea siempre el profesor, los compañeros, sino que les traigan cosas nuevas. Eso es bien interesante para ellos, para su formación. El amor a lo que se hace. Cuando uno trabaja con amor, las cosas tienen que dar resultado. Y con ese mismo empeño trabajar con los estudiantes, porque eso es lo que uno les transmite. Si hay eso, hay producción. Me gustaría que este proyecto se hubiera prolongado a los demás grados, no solamente para el grado sexto, sino para todos los otros cursos que están esto. ¿Por qué? Porque me gustó mucho que de una sola palabra hubieran creado y se hubieran hecho poesías que al leerlas no se hubiera pensado que ellas los estuvieran realizando en ese momento. Ojalá se sigan acordando de Juan Lozano y Lozano, que nosotros estamos ávidos de aprender más de ustedes y aprender cosas nuevas. Y muchas gracias por traernos todo esto que yo pude ver y los estudiantes pudieron reflejar en esas clases.